Un viejo ranchero viudo escucha una llamada de auxilio en un rancho. Lo que encontró lo cambió todo. Quédate hasta el final, no te arrepentirás. Comenta qué crees que va a pasar, tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo, tu ayuda es muy valiosa. Los gritos desgarraron el silencio de la mañana como un machete a través de una hoja de plátano. Don Ramiro Mendoza, de 72 años, dejó caer el jarrito de barro con café de olla que sostenía. El líquido oscuro, extendiéndose por el piso de ladrillos rojos del corredor. Había algo en esos alaridos que le hizo olvidar por completo su reuma en las piernas, algo que lo impulsó a correr más rápido de lo que lo había hecho en los últimos 5 años. La hacienda vecina llevaba abandonada 3 años, desde que los herederos la pusieron en venta tras pleitos familiares interminables. Ramiro siempre evitaba mirar en esa dirección, pues la visión de las ventanas tapiadas y la maleza crecida le causaba una melancolía profunda. Pero ahora, con el corazón latiendo a 1000, saltó la cerca de alambre de púas que separaba las tierras, sus guaraches pisando la tierra húmeda del rocío matinal. Los gritos provenían del viejo jacal de adobe, una construcción que alguna vez albergó aperos de labranza y que ahora se inclinaba peligrosamente hacia un lado, sus vigas carcomidas por el tiempo y las termitas. Ramiro podía oír claramente ahora. Era una voz femenina, joven, desesperada, pidiendo auxilio con una intensidad que le hacía apretar el pecho de angustia. Cuando llegó al jacal, encontró una escena que jamás olvidaría. Una joven mujer, aparentando unos 28 años, estaba parcialmente atrapada bajo una viga de madera pesada que se había desplomado durante la madrugada. Su cabello negro estaba cubierto de polvo y pequeños fragmentos de madera, y una mancha oscura de sangre se extendía por la manga rota de su blusa de manta blanca. Sus ojos color café, sin embargo, brillaban con una determinación feroz que contrastaba con su situación vulnerable. «Por favor, ayúdeme», susurró ella al ver a Ramiro acercarse, su voz ronca de tanto gritar. «No puedo moverme, mi pierna está atrapada y creo que algo está roto». Ramiro se arrodilló a su lado, sus manos temblando ligeramente mientras evaluaba la situación. La viga había caído de tal forma que cualquier movimiento brusco podría causar más daño. Necesitaba actuar con cuidado, pero también con rapidez. La joven estaba perdiendo sangre, aunque no parecía ser una hemorragia grave. «¿Cómo se llama, muchacha?», preguntó Ramiro, mientras intentaba encontrar una forma de levantar la viga sin lastimarla aún más. «Me llamo Citlali», respondió ella, intentando sonreír a pesar del dolor evidente. «Citlali Guzmán. Estaba explorando la propiedad porque estoy buscando información sobre mi familia. Mi madre biológica vivió en esta región hace muchos años». Ramiro se detuvo por un momento, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Había algo familiar en aquellos rasgos afilados, en la forma en que hablaba, pero no conseguía identificar qué. Durante sus 45 años de matrimonio con Lupita, había conocido prácticamente a todas las familias de la región, pero el apellido Guzmán no le decía nada específico. Usando una palanca de hierro oxidada que encontró entre los escombros, Ramiro consiguió hacer palanca suficiente para liberar la pierna de Citlali. Ella gimió de dolor cuando finalmente se movió, y quedó claro que le costaba trabajo apoyar el peso en la pierna derecha. Sin dudarlo, Ramiro la tomó en brazos, sorprendiéndose con su propia fuerza renovada por la adrenalina de la situación. El camino de vuelta a su casa pareció eterno. Citlali había perdido el conocimiento durante el trayecto, su cabeza descansando contra el hombro de Ramiro, y él podía sentir el calor de su respiración irregular contra su cuello. Era la primera vez en 5 años que cargaba a una mujer en sus brazos, y la sensación despertó memorias dolorosas de cuando había cargado a Lupita por última vez, el día en que ella se fue.
Llegando a casa, Ramiro la depositó cuidadosamente en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Lupita solía sentarse a bordar tenangos en las tardes de domingo. Rápidamente llamó a don Joaquín, el médico jubilado que atendía emergencias en la región, un hombre de 68 años que había sido amigo cercano de Lupita. Mientras esperaba a que el médico llegara, Ramiro observó a Citlali dormir. Incluso inconsciente y herida, había una serenidad en su rostro que lo intrigaba. Sus rasgos eran delicados pero determinados, y algo en su presencia traía una sensación extraña de familiaridad que no conseguía explicar. Cuando don Joaquín llegó, su expresión preocupada se transformó en curiosidad al ver a la joven en el sillón. Tras examinar las heridas, confirmó que no había fracturas, solo contusiones serias y algunos cortes que necesitarían de cuidados. Mientras limpiaba y vendaba los cortes, el médico conversó en voz baja con Ramiro en la cocina. ¿Conoces a esta muchacha?, preguntó don Joaquín, ajustando los lentes con un gesto que Ramiro conocía bien. Hay algo familiar en ella, pero no consigo identificar qué. Ella dice que está buscando información sobre su familia biológica. El apellido es Guzmán, respondió Ramiro, sirviendo café en 2 tazas de peltre descarapeladas. Dice que su madre biológica vivió aquí en la región hace muchos años. Don Joaquín hizo una pausa, la taza congelada a medio camino de los labios. Sus ojos se agrandaron ligeramente, como si una memoria distante se hubiera despertado. Guzmán. ¿Hace cuánto tiempo, dijo? Porque yo me acuerdo de una joven con ese apellido que vivió aquí hace unos 30 años. Soledad Guzmán. Era una muchacha muy guapa, pero pasó por momentos muy difíciles. ¿Qué tipo de dificultades?, preguntó Ramiro, sintiendo una curiosidad creciente formarse en su pecho. Se embarazó muy joven y fue rechazada por su familia. Recuerdo que Lupita quedó muy preocupada con la situación de ella en la época. Tu esposa tenía un corazón muy grande, tú sabes. Siempre se preocupaba por quien estaba sufriendo. La mención de Lupita hizo el corazón de Ramiro apretar. Su esposa realmente tenía una tendencia a involucrarse en los problemas de los otros, especialmente cuando se trataba de mujeres en situaciones vulnerables. Él se recordaba vagamente de Lupita mencionando una joven embarazada años atrás, pero los detalles estaban nebulosos en su memoria. Cuando Citlali finalmente despertó, ya era final de la tarde. Ramiro estaba sentado en la poltrona al lado del sillón, observándola en silencio. Ella pestañeó varias veces, intentando orientarse, y cuando sus ojos encontraron los de él, una sonrisa fraca apareció en sus labios. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarme». «No tienes nada que agradecer, hija. Cualquiera haría lo mismo», Ramiro respondió, aunque supiera que no era verdad. Muchas personas de la región evitarían involucrarse con extraños, especialmente en circunstancias misteriosas como aquella. Citlali intentó sentarse, pero una mueca de dolor la hizo reconsiderar. Necesito encontrar un lugar para quedarme mientras busco información sobre mi madre. ¿Conoce alguna posada u hotel en la región? Ramiro vaciló. El pueblo más cercano quedaba a 40 kilómetros de distancia y no había transporte público. Además, ella claramente necesitaba de algunos días para recuperarse de las heridas. Miró alrededor de la casa vacía, pensando en cómo el silencio se había vuelto ensordecedor en los últimos años. «Puedes quedarte aquí», dijo, sorprendiendo a sí mismo con la oferta espontánea. «Al menos hasta que te recuperes. La casa es demasiado grande para un hombre solo». Citlali lo miró con una mezcla de gratitud y vacilación. «No quiero incomodar. Ya he causado muchos problemas». «No seas tonta», Ramiro la interrumpió con una firmeza que no esperaba de sí mismo. «Lupita jamás me perdonaría si yo dejara a una persona herida sin abrigo. Te quedas». Durante los días siguientes,
Una rutina extraña se estableció en la casa. Citlali, a pesar de las heridas, insistía en ayudar con pequeñas tareas domésticas. Ella reorganizó la despensa con una eficiencia que impresionó a Ramiro. Cocinó comidas que llenaron la casa con aromas que él había olvidado, y trajo una presencia femenina que hacía la casa parecer viva nuevamente. Pero había momentos en que Ramiro la observaba en silencio y sentía una inquietud creciente. Había algo en sus maneras, en la forma en que ella sujetaba la taza de café, en la manera en que sonreía cuando pensaba que nadie estaba mirando, que despertaba memorias fragmentadas de Lupita. No que ellas se parecieran físicamente, pero había una familiaridad perturbadora que él no conseguía explicar. Una noche, mientras cenaban en silencio, Citlali finalmente comenzó a compartir su historia. «Fui adoptada cuando tenía apenas 2 meses de edad», dijo ella, moviendo distraídamente la comida con el tenedor. «Mis padres adoptivos fueron maravillosos, me dieron una vida llena de amor y oportunidades. Pero cuando ellos fallecieron el año pasado en un accidente de coche, encontré algunos documentos entre sus cosas». Ramiro sintió un escalofrío subir por la columna al oír sobre la pérdida de los padres adoptivos. «Lo siento mucho por tu pérdida», dijo sinceramente. «Gracias», Citlali respondió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entre los documentos había una carta de mi madre biológica. Ella no revelaba mucho, pero mencionaba esta región, esta propiedad específicamente. Decía que había personas buenas aquí que la ayudaron durante el embarazo». La revelación atingió a Ramiro como un rayo. Su mente comenzó a hacer conexiones que él había evitado conscientemente. Las memorias de Lupita mencionando a una joven embarazada, la familiaridad perturbadora en las formas de Citlali, y ahora la confirmación de que su madre biológica había recibido ayuda en la región. «¿Te recuerdas de cómo era tu madre biológica?», él preguntó, intentando mantener la voz calma a pesar de la tempestad de pensamientos en su mente. «No tengo ninguna memoria de ella», Citlali admitió. «Pero la carta estaba firmada apenas como S. Guzmán. Y había una foto muy antigua, muy descolorida, donde ella aparece enfrente de una casa que se parece mucho con la propiedad vecina». La respiración de Ramiro se tornó más difícil. Soledad Guzmán, el nombre que don Joaquín había mencionado. La joven embarazada que Lupita había ayudado 30 años atrás. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que lo dejaba simultáneamente esperanzado y aterrorizado. En aquella noche, Ramiro no consiguió dormir. Se quedó acostado en la cama que había compartido con Lupita por décadas, mirando para el techo e intentando recordar de todos los detalles que pudiera sobre Soledad Guzmán. Gradualmente, las memorias comenzaron a volver con más claridad. Lupita realmente se había involucrado profundamente en la situación de una joven embarazada. Había salido varias veces para visitar a una amiga, siempre volviendo con una expresión preocupada y determinada. Pero había algo más, algo que hacía su estómago revolverse de ansiedad. Él se recordaba vagamente de una discusión que tuvieron en la época, una de las pocas peleas serias de su matrimonio. Lupita quería hacer algo más por Soledad Guzmán, algo que Ramiro había considerado excesivo en la época. Pero los detalles de la discusión permanecían frustrantemente vagos. En la mañana siguiente, mientras tomaban café en el corredor, Citlali hizo una pregunta que cambió todo. «Don Ramiro, ¿le importaría si explorara la propiedad vecina más cuidadosamente? Sé que fue allá donde me lastimé, pero tengo la sensación de que hay algo importante que necesito encontrar». Ramiro vaciló, recordando el peligro de los jacales en ruinas, pero mirando para la determinación en los ojos de Citlali, él supo que no conseguiría disuadirla. «Yo voy contigo», él dijo. «Es demasiado peligroso para ir sola».
Y fue así que, en aquella mañana soleada de noviembre, ellos caminaron juntos en dirección a la propiedad abandonada, sin saber que estaban a punto de descubrir secretos que irían a sacudir las fundaciones de todo lo que Ramiro pensaba saber sobre su vida con Lupita. La caminata hasta la propiedad vecina fue más lenta de lo que Ramiro esperaba. Citlali todavía cojeaba ligeramente de la pierna derecha, y él necesitó ayudarla a atravesar los trechos más difíciles del terreno irregular. El sol de la mañana iluminaba las ruinas de forma casi melancólica, haciendo las sombras danzar entre las estructuras deterioradas como fantasmas del pasado. Mis padres adoptivos siempre me dijeron que yo era una niña muy curiosa. Citlali comentó mientras se apoyaba en el brazo de Ramiro para atravesar una cerca caída. Quizás esa necesidad de encontrar respuestas sea parte de quien yo soy desde siempre. Ramiro asintió, pero su mente estaba distante, perdida en memorias que comenzaban a tornarse más nítidas a cada paso. Él se recordaba ahora de cómo Lupita había cambiado durante aquellos meses, 30 años atrás. Ella se había tornado más reservada, saliendo frecuentemente sin explicar exactamente dónde iba, siempre volviendo con una expresión pensativa que él había interpretado como preocupación con los quehaceres domésticos. La casa principal de la propiedad abandonada estaba en estado lamentable. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada revelaba madera podrida en varios puntos, y plantas dañinas crecían a través de las grietas en la fundación. Pero había algo en la estructura que despertó una memoria vaga en Ramiro. Él se recordaba de haber visitado aquella casa décadas atrás, aunque no consiguiera recordar exactamente cuándo o por qué. «Vamos a empezar por la casa», sugirió Citlali, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y aprehensión. Si mi madre realmente vivió aquí, debe haber algún vestigio. El interior de la casa era aún más deprimente que el exterior. Muebles cubiertos por años de polvo y telarañas creaban formas espectrales en la penumbra. El piso de madera crujía peligrosamente bajo sus pies, y el olor a moho era casi insoportable. Ramiro sujetó firmemente el brazo de Citlali mientras exploraban cada cuarto, teniendo cuidado para evitar las tablas que parecían más frágiles. En lo que un día fue la sala de estar, Citlali paró abruptamente enfrente de un hogar de piedra. «Espera», ella susurró, su voz temblando ligeramente. «Yo reconozco esto». «¿Cómo así?», Ramiro preguntó, sintiendo su corazón acelerar. «La foto que encontré entre los documentos de mis padres», ella explicó, acercándose al hogar con cuidado. «Mi madre biológica estaba de pie bien aquí, enfrente de este hogar, estoy segura». Citlali se arrodilló enfrente del hogar, sus dedos temblando mientras examinaba las piedras de la base. Ramiro observó en silencio, una sensación extraña de déjà vu tomando cuenta de él. Había algo familiar en aquella escena, como si él ya hubiera visto a alguien buscar por algo en aquel mismo local. «Hay algo aquí», Citlali dijo de repente, su voz cargada de excitación. «Una de las piedras está suelta». Con cuidado, ella logró remover una piedra pequeña de la base del hogar, revelando un espacio hueco detrás de ella. Dentro del escondite había un pequeño bulto envuelto en plástico, protegido de la humedad y del tiempo. Las manos de Citlali temblaban mientras desempaquetaba el paquete, revelando una pequeña caja de olinalá ornamentada. Don Ramiro se acercó, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cuando Citlali abrió la caja, ambos quedaron en silencio. Dentro había una carta amarillenta, algunas fotografías antiguas y un pequeño anillo de plata con una piedra azul turquesa. «Es de mi madre», Citlali susurró, cogiendo la carta con reverencia. «Reconozco la caligrafía de la foto que tengo». Con manos temblorosas, ella desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta. «Para mi hija querida, si estás leyendo esta carta,
Significa que has logrado encontrar el camino de vuelta a casa. Sé que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida al dejarte ir, pero espero que comprendas que fue hecha por amor. Cuando descubrí que estaba embarazada, yo era muy joven y asustada. Mi familia me rechazó y yo no tenía a dónde ir. Fue entonces que conocí a una mujer extraordinaria que cambió mi vida. Lupita Mendoza me acogió cuando más lo necesité, me ofreció no solo techo, sino amor genuino y esperanza. Durante los meses del embarazo, Lupita cuidó de mí como si yo fuera su propia hija. Ella me enseñó sobre fuerza, sobre sacrificio y sobre lo que significa amar a alguien más que a sí misma. Cuando llegó la hora del parto, fue ella quien tomó mi mano y me dio valor. La decisión de entregarte en adopción fue mía, pero Lupita me ayudó a encontrar una familia maravillosa que podía darte todo lo que yo no podía ofrecer en aquel momento. Ella prometió que siempre cuidaría para que fueras a personas buenas. Dejo esta carta aquí con la esperanza de que un día vuelvas y descubras la verdad sobre tus orígenes. Sabes que fuiste amada desde el primer momento, no solo por mí, sino por una mujer especial que se tornó mi salvación. Si Lupita aún está viva cuando leas esto, búscala. Ella conoce toda la historia y puede contarte cosas sobre mí que yo no puedo escribir en estas pocas páginas. Con todo mi amor eterno, Soledad Guzmán. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Don Ramiro sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lupita. Su esposa había estado profundamente involucrada en el nacimiento de Citlali. Había participado de la decisión de adopción. Había prometido cuidar para que ella encontrara una buena familia. ¿Cómo él no sabía nada de eso? Citlali estaba llorando silenciosamente, las lágrimas cayendo sobre la carta en sus manos. Ella conocía a Lupita. Ella susurró. Su esposa, ella ayudó a mi madre. Ella sabía de mí. Don Ramiro se sintió completamente perdido. 30 años de matrimonio, y Lupita había guardado un secreto tan significativo de él. Él se recordaba ahora de las ausencias, de las salidas misteriosas, de las conversaciones telefónicas susurradas que paraban abruptamente cuando él entraba en el cuarto. ¿Cómo él había sido tan ciego? Don Ramiro. Citlali dijo suavemente, mirando para él con una mezcla de gratitud y preocupación. ¿Está bien? Sé que debe ser un choque descubrir que Lupita nunca le contó sobre esto. Él no estaba bien. En verdad, sentía como si todo el alicerce de su vida hubiera sido sacudido. Lupita, la mujer que él pensaba conocer completamente, había mantenido un secreto monumental de él. ¿Por qué? Él no era confiable lo suficiente. Ella pensó que él desaprobaría sus acciones. Vamos para casa, él dijo finalmente, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Necesito procesar todo esto. El camino de vuelta fue recorrido en silencio contemplativo. Citlali respetó la necesidad de don Ramiro de procesar las revelaciones, mientras él luchaba contra una mezcla turbulenta de emociones. Rabia por haber sido dejado de fuera de algo tan importante, confusión sobre por qué Lupita no confió en él, y una extraña sensación de traición que lo hacía sentirse culpable por sentir. Llegando en casa, don Ramiro se dirigió directamente para el cuarto que había compartido con Lupita. Él abrió el ropero de ella, que permanecía intacto desde su partida, y comenzó a buscar por cualquier evidencia del secreto que ella había guardado. Las ropas aún cargaban un leve trazo de su perfume y cada pieza que él tocaba traía memorias dolorosas de su vida juntos. Citlali se quedó en la sala, releyendo la carta de su madre biológica y examinando las fotografías que estaban en la caja. Había 3 fotos. Una de Soledad Guzmán sola, sonriendo tímidamente para la cámara. Otra de Soledad con una mujer más vieja que claramente era Lupita, ambas de manos dadas enfrente de la propiedad abandonada.
y una tercera foto de Citlali bebé en los brazos de Lupita, con Soledad al lado, observando con una expresión de amor y tristeza mezclados. Don Ramiro, Citlali llamó suavemente. Necesita ver estas fotos. Cuando él volvió para la sala, Citlali le mostró la foto de Lupita sujetando a Citlali bebé. El impacto fue inmediato y devastador. Don Ramiro reconoció inmediatamente la expresión en el rostro de su esposa. Era la misma expresión que ella tenía cuando hablaba sobre los hijos que ellos nunca consiguieron tener. Una mezcla de amor maternal feroz y dolor profundo. Lupita quería mucho tener hijos. Don Ramiro dijo en voz baja, sentándose pesadamente en la poltrona. Intentamos por años, pero nunca sucedió. Fue una de las mayores tristezas de nuestra vida. La comprensión comenzó a formarse en la mente de Citlali. Quizás sea por eso que ella ayudó a mi madre. Quizás cuidar de mí durante el embarazo haya sido una forma de ella experimentar la maternidad, aunque fuera temporalmente. ¿Pero por qué ella no me contó? Don Ramiro preguntó, más para sí mismo que para Citlali. ¿Por qué guardó secretos sobre algo tan importante? Citlali se acercó y se sentó en el sillón, al lado de la poltrona de él. Quizás ella haya planeado contar, pero nunca encontró el momento cierto. O quizás ella pensó que sería muy doloroso para usted, considerando que ustedes no podían tener hijos propios. La explicación hacía sentido, pero no aliviaba el dolor que don Ramiro sentía. Él pasó la vida toda pensando que conocía a Lupita completamente, que no había secretos entre ellos. Descubrir que ella había vivido una experiencia tan significativa sin compartirla con él, lo hacía cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el matrimonio de ellos. En aquella noche, don Ramiro no consiguió cenar. Él se quedó sentado en el corredor, mirando para la propiedad vecina mientras la oscuridad engullía gradualmente el paisaje. Citlali preparó un caldito de pollo simple e intentó convencerlo a comer, pero él apenas movió la cabeza y continuó perdido en sus pensamientos. Don Ramiro, ella dijo, sentándose en la silla al lado de él en el corredor, yo sé que está sufriendo con estas revelaciones, pero quiero que sepa que estoy inmensamente agradecida por Lupita haber ayudado a mi madre. Si no fuera por ella, yo quizás nunca habría sido colocada con una familia tan amorosa. Él miró para Citlali por primera vez desde que volvieron de la propiedad abandonada. A la luz fraca del corredor, él podía ver trazos de la joven Soledad Guzmán en las facciones de Citlali. Y más que eso, él podía ver algo de Lupita en la gentileza de sus ojos, en la forma en que ella se preocupaba con el bienestar de él, incluso estando lidiando con sus propias emociones complejas. «¿Te pareces a ella?», él dijo suavemente. «No físicamente, pero hay algo en ti que me recuerda a Lupita, la forma en que te preocupas con los otros». Citlali sonrió tristemente. «Quizás ella haya dejado una marca en mí. Incluso yo siendo tan pequeña. Quizás algunas cosas sean transmitidas a través del amor, incluso cuando no nos recordamos conscientemente». Durante los días siguientes se estableció una rutina extraña en la casa. Citlali continuaba ayudando con las tareas domésticas, pero ahora había una comprensión diferente entre ellos. Ella no era más apenas una extraña que él había ayudado. Ella era una conexión viva con un aspecto de la vida de Lupita que él nunca conoció. Don Ramiro comenzó a recordarse de más detalles sobre aquel período 30 años atrás. Los cambios en el comportamiento de Lupita, las salidas frecuentes, hasta mismo algunas compras extrañas que ella hacía, ropas de bebé que él asumió ser para homenajear a alguna conocida que había dado a luz. Ahora todo hacía sentido, y él se sentía tonto por haber sido tan ajeno en la época. Una tarde, mientras organizaban el desván procurando por más pistas sobre el pasado de Lupita, Citlali hizo un descubrimiento que cambiaría todo nuevamente. Dentro de una caja vieja etiquetada como costura, ella encontró algo que no tenía nada que ver con hilo y aguja.
Don Ramiro, ella llamó, su voz cargada de una excitación nerviosa. Hay más cartas aquí, muchas cartas. Lo que ellos encontraron fue una correspondencia extensa entre Lupita y Soledad Guzmán, que se extendía por varios años después del nacimiento de Citlali. Las cartas revelaban una amistad profunda que se había desarrollado entre las dos mujeres y, más chocante aún, mostraban que Lupita había continuado ayudando a Soledad financieramente mucho tiempo después de la adopción. Su esposa estaba enviando dinero para mi madre biológica por años, Citlali dijo, su voz apenas pasando de un susurro. Y mira aquí, Soledad se casó eventualmente y tuvo otros hijos. Lupita estaba acompañando la vida toda de mi familia biológica. Don Ramiro sintió una nueva onda de choque y confusión. No apenas Lupita había guardado secretos sobre el nacimiento de Citlali, sino que había mantenido una relación secreta con Soledad Guzmán por años, posiblemente hasta su propia muerte. ¿Cuánto de su vida él realmente conoció? Pero fue en la última carta de la pila que encontraron la revelación más devastadora de todas. Era una carta datada apenas 2 años antes de la muerte de Lupita, escrita por Soledad Guzmán y nunca enviada. Aún estaba en el sobre lacrado con la dirección de don Ramiro y Lupita. Debe haber llegado después que algo le pasó a Soledad, Citlali dijo, sus manos temblando mientras sujetaba el sobre. ¿Quiere que yo lea? Don Ramiro asintió, aunque parte de él temiera lo que pudieran descubrir. Citlali abrió cuidadosamente el sobre y desdobló la carta. Conforme leía silenciosamente, su expresión cambió dramáticamente, pasando de curiosidad para choque total. Ella miró para don Ramiro con ojos agrandados, su respiración tornándose irregular. ¿Qué fue? Él preguntó, sintiendo el pánico comenzar a formarse en su pecho. Don Ramiro, ella dijo, su voz apenas audible. Soledad Guzmán. Ella no era apenas una joven que Lupita ayudó. Ella era prima de Lupita. Ellas eran familia. El silencio que se siguió a la revelación fue como un peso esmagador sobre los hombros de don Ramiro. Prima. Soledad Guzmán era prima de Lupita. Eso significaba que Citlali no era apenas una extraña que su esposa había ayudado por bondad. Ella era familia, sangre de la sangre de Lupita, y él nunca supo de nada. Continúa leyendo, don Ramiro dijo con la voz ronca, sintiendo como si cada nueva revelación lo golpeara físicamente. Necesito saber de todo. Citlali continuó leyendo la carta de Soledad Guzmán, su voz temblando conforme las palabras se revelaban. Mi querida prima Lupita, escribo esta carta sabiendo que quizás nunca tenga coraje de enviarla, pero necesito que sepas lo cuánto tu ayuda significó para mí todos estos años. Cuando descubrí el embarazo a los 18 años y mis padres me expulsaron de casa, pensé que mi vida había acabado. Tú fuiste mi salvación. Sé que mantuvimos nuestro parentesco en secreto de don Ramiro todos estos años, y comprendo tus razones. Tú siempre dijiste que él no entendería por qué ayudaste a una prima desgarrada cuando ustedes dos estaban luchando para tener sus propios hijos. Pero ahora, con mi salud deteriorando, necesito contar la verdad. Nuestra familia siempre tuvo secretos, Lupita. Tú sabes de eso mejor que nadie. Cuando nuestros abuelos pelearon décadas atrás y dividieron la familia, prometimos nunca más hablarnos. Pero tú quebraste esa promesa por mí y seré eternamente grata. Citlali está creciendo tan bonita en Los Santos. Ellos me mandan fotos ocasionalmente y puedo ver tanto de ti cuanto de mí en ella. A veces me pregunto si hicimos lo cierto manteniendo nuestra conexión familiar en secreto de la familia adoptiva de ella. Pero tú siempre dijiste que sería mejor así, que ella debería crecer sin el peso de los secretos de nuestra familia. Hay algo más que necesito contarte, algo que guardé todos estos años. En la época del parto, cuando tomaste mi mano, y prometiste que cuidarías para que Citlali encontrara una buena familia. Yo vi algo en tus ojos.
Tú la amabas como si fuera tu propia hija, y yo sabía, incluso siendo tan joven, que parte de ti quería quedarte con ella. Si algo me pasa, promete que contarás la verdad para don Ramiro. Él merece saber que ayudaste a familia, no apenas a una extraña. Y quizás, un día, Citlali encuentre el camino de vuelta a casa y descubra que siempre tuvo una tía que la amó desde antes de nacer. Con todo mi amor y gratitud, Soledad. La carta cayó de las manos temblorosas de Citlali. Don Ramiro sentía como si el mundo hubiera virado de cabeza para abajo. Lupita no apenas había ayudado a una joven embarazada. Ella había ayudado a familia. Y más que eso, había quebrado una promesa familiar antigua para hacerlo. ¿Cuántos otros secretos su esposa había guardado de él? Tía. Citlali susurró, las lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Lupita era mi tía. Ella me amaba antes mismo de yo nacer. Don Ramiro se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana del desván. Allá afuera, el mundo parecía normal. Los árboles balanceaban suavemente en la brisa, los pájaros cantaban, la vida seguía como siempre siguió. Pero dentro de él, todo estaba desmoronándose. 30 años de matrimonio basados en ¿qué? ¿Cuántas otras verdades Lupita había escondido de él? ¿Por qué ella nunca me contó? Él preguntó, más para sí mismo que para Citlali. ¿Por qué mantuvo todo esto en secreto? Yo no era confiable lo suficiente. La carta menciona que ustedes estaban intentando tener hijos. Citlali dijo suavemente, acercándose a él. Quizás ella pensó que sería doloroso de más para usted saber que ella estaba cuidando de un bebé de la familia mientras ustedes no conseguían tener uno propio. Pero yo tenía el derecho de saber, don Ramiro dijo, su voz cargada de una amargura que lo sorprendió. Era mi esposa. Éramos un casal. ¿Cómo ella pudo tomar decisiones tan importantes sin consultarme? En los días siguientes, el comportamiento de don Ramiro cambió drásticamente. Él se tornó más retraído, pasando largas horas solo en el corredor o trabajando en la huerta con una intensidad desesperada. Citlali intentaba conversar con él, pero él respondía apenas con monosílabos, perdido en sus propios pensamientos tortuosos. Fue durante una de aquellas tardes solitarias que recibieron la primera visita indeseada. Rogelio Mendoza, sobrino de don Ramiro e hijo de su hermano menor, apareció sin avisar, manejando su camioneta roja hasta el corredor de la casa. Rogelio tenía 45 años, trabajaba como comerciante en el pueblo y siempre demostró interés especial en la propiedad del tío, especialmente después de que Lupita falleció. «Tío Ramiro», Rogelio dijo descendiendo de la camioneta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vine a ver cómo está. Hace tiempo que no platicamos». Don Ramiro sabía que la visita no era motivada por preocupación familiar. Rogelio siempre dejó claro que esperaba heredar la propiedad cuando don Ramiro muriera, y probablemente había oído rumores sobre la presencia de Citlali en la casa. En pueblos chicos, noticias viajan rápido. «Estoy bien, Rogelio», don Ramiro respondió secamente. «¿Qué quieres?» «¿Cómo? ¿No puedo visitar a mi tío favorito?», Rogelio dijo, pero sus ojos ya estaban examinando la casa, procurando señales de la presencia femenina. «Oí decir que tiene compañía». Fue en ese momento que Citlali apareció en la puerta de la cocina, sujetando un trapo de cocina en las manos. Ella había acabado de lavar los trastes de la comida y no esperaba visitas. Rogelio la examinó de la cabeza a los pies con una mirada calculadora que hizo don Ramiro sentirse incómodo. «Rogelio, esta es Citlali», don Ramiro dijo relutantemente. «Citlali, este es mi sobrino. Placer en conocerla», Rogelio dijo, extendiendo la mano con una sonrisa que parecía más una mueca. «¿Y qué la trae a nuestra región, señorita Citlali?» «Estoy investigando la historia de mi familia». Citlali respondió educadamente, pero don Ramiro podía ver que ella sentía la hostilidad subyacente en la pregunta.
¡Qué interesante!, Rogelio dijo, aún sonriendo. Y esa pesquisa la trajo específicamente para la casa de mi tío. ¡Qué coincidencia! La tensión en el aire era palpable. Don Ramiro conocía al sobrino lo suficiente para saber que él estaba haciendo cálculos, intentando entender cómo la presencia de Citlali podría afectar sus planes futuros. Rogelio siempre fue ambicioso y no hesitaba en proteger lo que consideraba sus intereses. Citlali se está recuperando de un accidente, don Ramiro explicó, intentando mantener la voz calma. Yo la encontré herida en la propiedad vecina. Ah, qué noble de su parte, Rogelio dijo, pero su tono sugería lo contrario. ¿Y cuánto tiempo pretende quedarse Citlali? Aún no sé, ella respondió honestamente. Depende de lo que descubra sobre mi pesquisa. Después que Rogelio partió, prometiendo volver en breve para platicar más, una atmósfera pesada se instaló en la casa. Don Ramiro sabía que el sobrino no aceptaría la presencia de Citlali fácilmente, especialmente si sospechaba que ella pudiera influenciar de alguna forma la herencia futura. En aquella noche, durante la cena, Citlali tocó en el asunto que ambos estaban evitando. A su sobrino no le gustó nada mi presencia aquí. Rogelio siempre fue protector en relación a la propiedad. Don Ramiro admitió. Desde que Lupita murió, él ha demostrado mucho interés en el futuro de la hacienda. ¿Él piensa que yo estoy aquí por interés financiero? Don Ramiro no respondió inmediatamente, pero su expresión dijo todo. En parte, él propio se había preguntado sobre las verdaderas motivaciones de Citlali, especialmente después de descubrir todas las mentiras de Lupita. ¿Cómo él podía confiar en alguien cuando ni mismo su propia esposa había sido honesta con él? Yo entendería si usted tuviera dudas sobre mí, Citlali dijo suavemente, como si leyera sus pensamientos. Yo aparecí de la nada, con una historia que parece conveniente de más. Pero usted necesita creer que yo estoy aquí apenas procurando respuestas sobre mi familia. Durante las semanas siguientes, la situación se tornó más complicada. Rogelio comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con disculpas diferentes. Traía herramientas prestadas, verificaba si el tío necesitaba de alguna cosa en el pueblo, o simplemente pasaba para platicar. Pero era obvio que estaba monitoreando la situación. Peor aún, él comenzó a esparcir rumores en el pueblo. Don Ramiro descubrió eso cuando fue al mercado local comprar bastimentos y percibió las miradas extrañas y las conversaciones susurradas que paraban abruptamente cuando él se acercaba. Doña Mercés, la dueña del mercado que conocía a don Ramiro hace décadas, finalmente tuvo coraje de comentar. «Don Ramiro», ella dijo discretamente mientras embalaba sus compras. «Las personas están platicando sobre la muchacha que está en su casa. Rogelio anduvo contando que ella apareció de la nada y que usted está siendo engañado. ¿Qué exactamente él está diciendo?». Don Ramiro preguntó, sintiendo la rabia crecer en su pecho. «Que ella inventó esa historia de familia para acercarse a usted, que está atrás de su propiedad. Usted sabe cómo las personas platican, especialmente sobre hombres viudos que de repente tienen compañía femenina joven». Don Ramiro volvió para casa perturbado. No apenas estaba lidiando con la traición emocional de descubrir los secretos de Lupita, sino que ahora tenía que enfrentar la desconfianza de la comunidad y las manipulaciones de su propio sobrino. Cuando llegó en casa, encontró Citlali en la cocina preparando la cena, canturreando bajito una música que Lupita solía cantar. La semejanza fue como un golpe en el estómago. No la música en sí, sino la manera como Citlali la cantaba, con la misma cadencia suave que Lupita usaba. Era otro recordatorio doloroso de cómo poco él realmente conocía sobre las conexiones entre las dos mujeres más importantes de su vida. «Necesitamos platicar», él dijo, su voz más dura de lo que pretendía.
Citlali se viró, inmediatamente percibiendo el cambio en su tono. ¿Qué pasó? Rogelio está esparciendo rumores sobre usted en el pueblo. Está diciendo que usted inventó la historia sobre su familia para aprovecharse de mí. El rostro de Citlali empalideció. ¿Y usted le cree? La pregunta pairó en el aire como una lámina afilada. Don Ramiro miró para ella. Esa joven que había aparecido en su vida en el momento en que él más necesitaba de compañía, que tenía conexiones familiares secretas con su fallecida esposa, que sabía cantar las mismas músicas que Lupita cantaba. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Yo no sé más en qué creer, él admitió, y vio el dolor reflejarse en los ojos de Citlali. Descubrí que mi esposa me mintió por 30 años. ¿Cómo puedo tener certeza de que usted no está haciendo lo mismo? Citlali se sentó pesadamente en la silla de la cocina, sus manos temblando ligeramente. Yo entiendo su desconfianza. Yo realmente entiendo. Pero necesita creer que estoy siendo honesta con usted, sobre todo. Prueba, don Ramiro dijo cruzando los brazos. Si usted realmente es quien dice ser, debe haber otras evidencias, más documentos, más fotos. Algo que compruebe definitivamente su conexión con Soledad, Guzmán y Lupita. Fue entonces que Citlali tomó una decisión que cambiaría todo más una vez. Hay algo que no conté, ella dijo, su voz apenas pasando de un susurro. Algo que descubrí en las cartas de su esposa, pero que no tuve coraje de mencionar. Don Ramiro sintió su estómago revolverse. ¿Qué más? En las últimas cartas entre Lupita y mi madre biológica, ellas discuten un encuentro. Soledad quería que yo conociera a Lupita personalmente cuando me quedara adulta. Lupita concordó, pero con una condición. ¿Qué condición? Citlali respiró hondo antes de continuar. Lupita quería que yo viniera aquí apenas después de que ella muriera. Ella no quería que usted supiera sobre nuestra conexión familiar mientras ella estuviera viva. Pero ella dejó instrucciones específicas sobre cómo yo podría encontrarlo cuando llegara la hora. El mundo de don Ramiro desabó más una vez. ¿Usted está diciendo que Lupita planeó su venida? ¿Que ella sabía que usted aparecería aquí después de la muerte de ella? Sí, Citlali confirmó, lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. Ella dejó instrucciones detalladas sobre dónde procurar pistas, dónde encontrar las cartas escondidas. Hasta mismo el escondite en el hogar de la propiedad vecina. Ella diseñó un mapa para mí. Don Ramiro se sentó pesadamente, sintiendo como si toda su vida hubiera sido una mentira cuidadosamente orquestada. Entonces, usted no apareció aquí por accidente. Usted vino procurando específicamente por mí. Yo vine procurando respuestas sobre mi familia, Citlali dijo desesperadamente. Yo no sabía que encontraría usted específicamente, pero... Sí, Lupita había preparado el camino para que yo pudiera encontrar la verdad sobre mis orígenes. Don Ramiro se levantó abruptamente, dirigiéndose para la puerta. Necesito aire, necesito pensar. Don Ramiro, por favor. Citlali comenzó, pero él ya había salido. Él caminó sin destino por la propiedad, su mente girando en círculos viciosos. Lupita había orquestado todo. Ella había planeado que Citlali apareciera en su vida después de su muerte, había preparado pistas e instrucciones, había básicamente manipulado eventos futuros desde la tumba. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de ella? Cuando finalmente volvió para casa, ya era noche y Citlali estaba en el corredor esperando por él. Ella había preparado una maleta y la había colocado al lado de la silla. «Voy a marcharme por la mañana», ella dijo cuando él se acercó. «Entiendo que mi presencia aquí está causando mucho sufrimiento para usted. No fue mi intención complicar su vida». Don Ramiro miró para la maleta, después para Citlali. A pesar de toda la confusión y dolor, la idea de ella partir creó un vacío inesperado en su pecho. En los últimos meses, él se había acostumbrado con su presencia,
con el sonido de sus pasos por la casa, con el olor de comida siendo preparada en la cocina. ¿Para dónde va a ir?, él preguntó. No sé aún. Quizás de vuelta para el pueblo. Tengo algunas economías. Puedo defenderme por un tiempo mientras decido qué hacer con todo lo que descubrí. Ellos quedaron en silencio por un largo momento, el peso de las revelaciones pairando entre ellos como una barrera infranqueable. Fue entonces que don Ramiro percibió algo que había pasado desapercibido antes. En el bolsillo de la chamarra de Citlali había una carta doblada que él no había visto antes. ¿Qué es eso?, él preguntó, apuntando para la carta. Citlali siguió su mirada y empalideció. Yo la encontré hoy en el desván, en una caja que no habíamos examinado antes. Es una carta de Lupita, dirigida a usted. La carta tembló en las manos de Citlali mientras ella la extendía para don Ramiro. El sobre amarillento tenía su nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Lupita y estaba lacrado con cera roja, algo que ella hacía apenas para cartas de extrema importancia. Don Ramiro hesitó antes de cogerla, sabiendo instintivamente que lo que sea que estuviera escrito allí cambiaría todo más una vez. Cuando la encontró, él preguntó, su voz ronca. Esta tarde, cuando estaba organizando mis cosas. Estaba escondida en el fondo de una caja de pañuelos que pertenecía a ella. Tenía miedo de mostrarle, pero usted merece saber la verdad completa. Don Ramiro se sentó pesadamente en la silla del corredor, sujetando la carta como si ella fuera una bomba a punto de explotar. Por un momento, consideró no abrirla. Quizás fuera mejor vivir en la ignorancia que descubrir más mentiras de la mujer que había amado por 3 décadas. Pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo. Con dedos temblorosos, él rompió el lacre y desdobló las varias hojas escritas a mano. La fecha en la cima lo sorprendió. La carta había sido escrita apenas un mes antes de la muerte de Lupita. Ella sabía que estaba enferma y había escondido eso de él también. Mi querido don Ramiro. Él comenzó a leer en voz alta, su voz fallando en las primeras palabras. Si usted está leyendo esta carta, significa que partí y que Citlali encontró el camino hasta usted, exactamente como planeé. Sé que debe estar sintiendo rabia, confusión y quizás hasta traición. Entiendo perfectamente esos sentimientos y espero que al final de esta carta pueda comprender por qué actué como actué. Primero, necesito pedir su perdón por todos los secretos que guardé. Cada mentira, cada omisión, cada verdad escondida fue una puñalada en mi propio corazón. Usted merecía saber sobre Soledad, sobre Citlali, sobre mi familia, sobre todo. Pero yo era cobarde de más para confesar. Cuando Soledad apareció en nuestra vida embarazada y desesperada, yo vi una oportunidad que pensé nunca tener. No apenas de ayudar a mi prima, sino de experimentar ser madre, aunque temporalmente. Durante los meses del embarazo de ella, yo cuidé de aquel bebé como si fuera mío. Conversaba con Citlali a través de la barriga de Soledad, cantaba para ella, soñaba con cómo sería verla crecer. El día del parto fue simultáneamente el más feliz y el más triste de mi vida. Sujeté a Citlali en los brazos luego después que nació y supe inmediatamente que la amaba más de lo que imaginaba ser posible amar a alguien. Por un momento salvaje, pensé en pedir para quedarme con ella. Soledad estaba dispuesta a considerar eso, usted sabe. Pero yo sabía que no sería justo, ni con usted, ni con la niña que merecía padres jóvenes que pudieran acompañar cada etapa de su vida. La decisión de mantenerla en secreto de usted fue tomada por puro egoísmo. Yo quería aquellos meses de gestación solo para mí. Quería vivir la fantasía de que finalmente sería madre sin tener que lidiar con su dolor de no conseguirmos tener hijos propios. Fue cruel de mi parte y me arrepiento profundamente.
Pero hay algo más, don Ramiro. Algo que nunca tuve coraje de contar y que solo descubrí años después de la adopción de Citlali. Los médicos finalmente me dieron un diagnóstico definitivo sobre nuestra infertilidad. El problema nunca fue mío, como siempre asumimos. Era suyo. Don Ramiro paró de leer abruptamente, sintiendo como si hubiera llevado un golpe en el estómago. Citlali lo observaba con preocupación, viendo el color drenar de su rostro. «Continúe», ella dijo suavemente. «Usted necesita saber de todo». Con la voz fallando, don Ramiro continuó. «Los médicos descubrieron que usted tenía una condición genética rara que causaba infertilidad, pero que también podría ser tratada con cirugía en la época. Ellos me dijeron que si usted supiera y se sometiera al tratamiento, aún podríamos haber tenido hijos propios. Pero yo no conté. ¿Por qué no conté? Porque en aquel momento, viendo usted luchar diariamente con la frustración de no conseguirnos embarazar, viendo cómo eso estaba destruyendo su autoestima, yo tuve miedo. Miedo de que usted no quisiera someterse a la cirugía. Miedo de que el tratamiento no funcionara y usted quedara aún más devastado. Miedo de que descubriera que yo había ayudado a Soledad con el embarazo mientras escondía de usted una posible solución para nuestro problema. Entonces, guardé secreto. Y guardé por tantos años que eventualmente se tornó imposible revelar. ¿Cómo yo podría explicar décadas de mentira? ¿Cómo podría confesar que quizás podríamos haber tenido hijos si yo hubiera sido corajosa lo suficiente para contar la verdad? Conforme los años pasaron y mi salud comenzó a deteriorar, comencé a preocuparme con lo que acontecería con usted después que yo partiera. Usted siempre fue tan dependiente de nuestra rutina, de nuestra vida juntos. Tenía miedo de que definar solo en esta casa llena de memorias. Fue entonces que elaboré el plan de traer Citlali de vuelta para su vida. No como sustituta para mí, nadie jamás podría ser eso, sino como una conexión con el futuro, una razón para continuar viviendo plenamente. Ella no es apenas mi sobrina, ella es la hija que ayudé a traer al mundo, la niña que amé antes mismo de conocer personalmente. Planeé cada detalle meticulosamente. Las cartas escondidas, los mapas, las pistas que la llevarían hasta usted. Quería que ustedes se encontraran naturalmente, que desarrollaran una conexión genuina antes de descubrir sobre nuestra conexión familiar. Y quería que usted tuviera la chance de experimentar lo que es cuidar de alguien nuevamente, de tener una razón para mirar para el futuro en vez de apenas vivir en el pasado. Sé que eso parece manipulativo, y quizás lo sea, pero fue hecho por amor. Amor por usted, amor por Citlali, amor por la familia que siempre quise que tuviéramos. Citlali necesita de raíces, de entender de dónde vino, y usted necesita de propósito, de alguien que se preocupe con su bienestar cuando yo no esté más aquí. Hay una última cosa que usted necesita saber, y esta quizás sea la revelación más difícil de todas. En los últimos meses antes de partir, hice exámenes extensivos para entender el origen de mi enfermedad. Los médicos descubrieron que yo tenía una predisposición genética para el cáncer que me llevó, una predisposición que fue agravada por años de estrés y culpa por mantener tantos secretos. En otras palabras, don Ramiro, las mentiras que conté, los secretos que guardé, literalmente me mataron. La culpa de esconder la verdad sobre nuestra infertilidad, sobre Soledad, sobre Citlali, creó un veneno en mi cuerpo que eventualmente me consumió. Esta es la lección más amarga que puedo dejar. La verdad siempre encuentra una forma de manifestarse, incluso si es a través de la destrucción de quien intenta esconderla. No quiero que usted cargue culpa por lo que aconteció conmigo. Las elecciones que hice fueron mías y las consecuencias también, pero imploro que aprenda con mis errores. Sea honesto con Citlali sobre todo. Cuéntele sobre esta carta, sobre nuestra historia,
sobre los errores que cometí. Ella merece la verdad completa y usted merece la chance de construir una relación basada en la honestidad. Citlali no es apenas mi sobrina, ella es inteligente, gentil, trabajadora y tiene un corazón enorme. Ella estudió agronomía y tiene conocimientos que podrían transformar nuestra propiedad. Más importante aún, ella necesita de un lugar para pertenecer y usted necesita de alguien para cuidar. No estoy sugiriendo romance. La diferencia de edad y las circunstancias tornan eso complicado. Pero estoy sugiriendo familia. Estoy sugiriendo que ustedes construyan una vida juntos basada en el respeto mutuo y en el cuidado genuino. La propiedad vecina donde usted la encontró herida perteneció a nuestra familia por generaciones. Está siendo vendida por deudas, pero Citlali tiene recursos para comprarla. Juntos, ustedes podrían unir las tierras y crear algo bello, una hacienda próspera que honre la memoria de todos que vinieron antes. Sé que Rogelio no quedará feliz con eso. Él siempre esperó heredar todo cuando usted partiera, pero Rogelio tiene su propia vida y sus propios recursos. Citlali solo tiene usted ahora, así como usted solo la tiene a ella. Hay una última revelación que guardé para el final, porque sé que será la más chocante de todas. Cuando hice los testes de ADN para confirmar mi predisposición genética para el cáncer, descubrí algo inesperado sobre nuestra linaje familiar. La familia de Soledad, y consecuentemente Citlali, no es apenas ligada a mí por parentesco distante. Nuestra conexión es mucho más próxima de lo que imaginábamos. Mi padre, su suegro, tuvo un amorío cuando yo era adolescente. Él nunca contó para nadie, pero resultó en una hija, la madre de Soledad Guzmán. Eso significa que Soledad era mi media hermana, no prima, y Citlali es mi sobrina directa, no sobrina nieta. Descubrir eso poco antes de morir fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque significaba que había rechazado familia directa por años. Liberador porque finalmente entendía por qué sentí una conexión tan fuerte con Soledad y después con Citlali. Era sangre de mi sangre, más próxima de lo que cualquiera podría imaginar. Don Ramiro, usted no está recibiendo apenas una joven que necesita de ayuda. Usted está recibiendo la hija de la hermana que nunca supo que tenía, la última conexión con una linaje familiar que pensábamos perdida. Citlali es familia de verdad, nuestra familia. Si usted está leyendo esta carta, también significa que ella decidió confiar en usted lo suficiente para mostrar esta última revelación. Eso por sí solo debería decir todo sobre el carácter de ella. Ella podría haber destruido esta carta y dejarlo en la ignorancia. En vez de eso, eligió la verdad, incluso sabiendo que podría complicar aún más las cosas. Perdóneme, mi amor. Perdone una vida entera de mentiras bien intencionadas. Y por favor, dele a Citlali la chance que ella merece. No apenas como mi sobrina, sino como la persona extraordinaria que se tornó, a pesar de todos los secretos que cercaron su origen. Construyan algo bello juntos. Creen la familia que yo siempre quise que tuviéramos, y sean felices. Ustedes merecen toda la felicidad que yo no supe cómo crear. Con todo mi amor eterno y mi pedido sincero de perdón, Lupita Pérez, en el desván, dentro de la caja marcada como documentos importantes, usted encontrará los papeles de adopción de Citlali, los resultados de mis exámenes médicos y un testamento actualizado que deja la mitad de la propiedad para ella. Yo quería garantizar que ella siempre tuviera un hogar, independientemente de sus decisiones futuras. El silencio que se siguió fue profundo y transformador. Don Ramiro dobló cuidadosamente la carta, sus manos temblando violentamente. Citlali estaba llorando silenciosamente, cubriendo el rostro con las manos. Todo el sufrimiento, toda la confusión, todo el dolor de los últimos meses finalmente hacía sentido.
Ella sabía que estaba muriendo. Don Ramiro dijo finalmente, su voz apenas audible, y usó el tiempo que le restaba para intentar arreglar décadas de errores. ¿Usted me odia?, Citlali preguntó a través de las lágrimas. ¿Por haber sido parte del plan de ella? ¿Por haber aparecido en su vida de esa forma? Don Ramiro la miró. Realmente la miró. Por primera vez desde que ella llegó. Vio no apenas la joven que había perturbado su vida pacata, sino la sobrina que Lupita había amado antes mismo de nacer. Vio la familia que él nunca supo que tenía, la conexión con el futuro que su esposa había intentado desesperadamente crear para él. «No», él dijo, sorprendiendo a sí mismo con la certeza en la voz. «No te odio. Estoy cansado de odiar, cansado de cuestionar, cansado de vivir en el pasado. Lupita cometió errores terribles, pero ella los cometió por amor. Y usted es la única familia de verdad que me resta ahora». Citlali levantó la cabeza, sus ojos verdes brillando con esperanza cautelosa. «¿Qué eso significa?» «Significa que usted no va a marchar por la mañana», don Ramiro dijo, sintiendo una paz extraña instalándose en su pecho. «Significa que vamos a descubrir juntos cómo ser una familia, incluso si es tarde de más y complicado de más. Significa que vamos a honrar la memoria de Lupita de la única forma que importa, construyendo el futuro que ella soñó para nosotros». En los meses siguientes, la transformación fue gradual, pero profunda. Don Ramiro y Citlali trabajaron juntos para implementar las técnicas agrícolas modernas que ella había estudiado. La propiedad floreció de una forma que no acontecía hace décadas. Ellos compraron la propiedad vecina y comenzaron un proyecto de agricultura sustentable que se tornó modelo en la región. Rogelio protestó inicialmente sobre el testamento, amenazando contestar legalmente. Pero cuando vio la prosperidad que Citlali trajo para las tierras y percibió que su propia herencia había, en verdad, aumentado de valor debido a las mejoras, él gradualmente aceptó la situación. La presión social de la comunidad también disminuyó cuando quedó claro que la sociedad entre don Ramiro y Citlali era genuinamente productiva y respetuosa. La casa que había estado silenciosa por 5 años volvió a pulsar con vida. Citlali trajo no apenas conocimiento agrícola, sino una perspectiva joven que desafió a don Ramiro a ver posibilidades que él había dejado de considerar. Ellos establecieron una rutina confortable. Ella cuidaba de los aspectos técnicos de la hacienda mientras él aplicaba décadas de experiencia práctica. Más importante aún, ellos platicaban sobre Lupita, sobre Soledad Guzmán, sobre los secretos que habían moldeado sus vidas, sobre el futuro que querían construir juntos, sobre cómo transformar dolor en propósito, mentiras en verdades, soledad en compañerismo genuino. Una tarde de primavera, exactamente 1 año después de Citlali haber llegado, ellos estaban trabajando juntos en la huerta cuando ella hizo una pregunta que hace meses rondaba los pensamientos de ambos. «Don Ramiro, ¿usted piensa que Lupita sabía que descubriríamos sobre la infertilidad curable, que era más un secreto que ella había guardado?» Él paró de cavar y consideró la pregunta cuidadosamente. «Pienso que ella sabía que eventualmente descubriríamos todo. Y pienso que ella quería que descubriéramos. Era la forma de ella finalmente contar toda la verdad, incluso si fuera tarde de más para cambiar el pasado». «¿Usted se arrepiente?», Citlali preguntó. «¿De no haber tenido hijos propios?». Don Ramiro miró para ella. Esta joven, que había llegado herida y perdida y se tornado la familia que él nunca supo que necesitaba. «No», él dijo con sinceridad, «porque ahora entiendo que usted siempre fue mi hija de cierta forma. Lupita me trajo a usted de la única manera que sabía cómo hacer,
Y quizás esa sea la forma más pura de amor, no apenas crear familia a través de la sangre, sino elegir crear familia a través del cuidado, del compromiso y de la elección consciente de permanecer. En aquella noche, ellos se sentaron en el corredor como habían hecho centenas de veces en el último año. Pero de esta vez había una paz profunda entre ellos. Las revelaciones dolorosas habían sido procesadas, los secretos habían sido expuestos a la luz, y lo que restó fue una comprensión mutua construida sobre honestidad y respeto. «Sabe», Citlali dijo, observando la puesta del sol pintar el cielo de naranja y morado, «pienso que Lupita habría quedado feliz viendo cómo las cosas se resolvieron». «Pienso que sí», don Ramiro concordó. «Ella siempre fue mejor viendo el futuro que lidiando con el presente. Quizás este haya sido su último y mayor presente para nosotros, la chance de construir algo nuevo a partir de los destrozos del pasado». Y así, en la propiedad que había testimoniado décadas de secretos y mentiras, floreció una nueva forma de familia. No la familia tradicional que Lupita y don Ramiro habían soñado en tener, sino una familia elegida, construida sobre verdades difíciles y amor incondicional. Una familia que probó que nunca es tarde de más para recomenzar, que las conexiones más profundas a veces surgen de los locales más inesperados, y que el verdadero legado del amor no está en las mentiras que contamos para proteger, sino en las verdades que elegimos enfrentar juntos. Citlali encontró no apenas sus orígenes, sino un propósito. Don Ramiro descubrió que el final de una vida no necesita ser solitario cuando tenemos coraje de abrazar nuevos comienzos. Y Lupita, incluso en su ausencia, finalmente consiguió crear la familia que siempre deseó. Una familia basada no en secretos, sino en la capacidad infinita del corazón humano de perdonar, crecer y amar nuevamente.